¿A dónde podemos ir? Esto es accediendo a gentiles pedidos. Hemos hablado otras veces de Richard Burton, el marido de Elizabeth Taylor. Y hay gente que ama el cine. Nos ha pedido que hablemos de nuevo de Richard Burton. Pero este Richard Burton no es el marido de Elizabeth Taylor. Se divorciaron. No, es otro. Pero para empezar la historia de Burton hay que ir primero a Alejandría, y hay que ir al siglo XIV. Quizá habría que ir mucho antes, a la época de Alejandro Magno, y a los confabulatores nocturni, que eran unos sujetos que solían contar cuentos en las esquinas. Debe ser una época posterior a la de Alejandro, porque si bien Alejandro fundó Alejandría, lo que él dejó fueron unas barcas. La ciudad se hizo después. Aquí será Alejandría, dijo él, y trazó las dos calles principales y nada más. Pero bueno, allá por el siglo XIV se recogen en Alejandría, ya estaban instalados allí los musulmanes, una serie de fábulas cuyo origen podría remontarse hasta la época de Alejandro. Fueron habladas en principio en la Iodia griega, pero bueno, venían de Persia, eran unos cuentos que tenían un origen rarísimo, otros venían del Asia Menor, y bueno, la fueron juntando y la fueron contando. Y con todo eso se hizo un libro infinito, un libro que no termina nunca, el Kitab Alif Laila wa Laila, o si usted quiere, las 1001 noches, o las 1000 noches y una noche, o Arabian noches Nights. arábicas, las Arabian Nights de los ingleses. El título ya sugiere un libro infinito, porque decir 1000 noches y una noche, es decir, más de 1000, y 1000 es infinito. Bueno, en Trieste, en 1872, el cónsul inglés, el capitán Richard Francis Burton, emprendió la traducción de las 1001 noches. Trataba, por cierto, de aniquilar a un traductor anterior, que era Edward Lane. Pero antes que él había estado el francés, Juan Antonio Galán, que tenía un asesor marmita, Galán. La traducción de Galán es rara. Para empezar, se dice que hay algunos cuentos de la traducción de Galán que jamás estuvieron en el libro original. Y se trata de los cuentos quizás más famosos o más difundidos de toda esa saga. Aladino y la lámpara maravillosa, los del príncipe Ahmed. Bueno, no sé si Alí Baba y los 40 ladrones también. Esos cuentos no estaban en la compilación original. Algunos de los más famosos comentaristas de las 1001 noches han conocido únicamente la traducción de Galán. Y Coleridge, y Tennyson, y Poe conocieron la traducción de Galán, no conocieron la de Burton. Lo cual es como tener una especie de infancia de los relatos de las 1001 noches, puesto que la versión de Galán es aquella que recibimos todos cuando niños. Esa es la más edulcorada y la más adecuada para contársela a los muchachos pequeños, ¿no? Sí, no es la mejor, pero es la mejor para los chicos, quizá. Pero vamos a Burton, a este cónsul inglés en Trieste, que dice, bueno, voy a traducir. Burton soñaba en 17 idiomas distintos. Pero dominó 35. Udibra se burlaba de los doctores que eran capaces de no decir nada en varios idiomas. Pero Burton tenía mucho que decir. Hay 72 volúmenes con su obra, una obra muy considerable, y algunas rarísimas. Goa y las montañas azules, leo. Sistema de ejercicios de bayoneta, relato de una peregrinación a Medina, regiones lacustres del África ecuatorial, exploración de las mesetas del Brasil, un hermafrodita en islas de Cabo Verde. Dígame, ¿quién no leería este libro? Cartas desde los campos de batalla del Paraguay. Richard Burton. Este me gusta, recopilación de epigramas inspirados por Príapo. Es un libro obsceno, claramente. Sí, desde luego, y eso es lo bueno de los libros. Algunas historias de Burton. Disfrazado de afgán, peregrinó a las ciudades santas de Arabia,
y besó el aerolito de la cava. Y usted sabe que si un incircunciso profana el santuario, debe morir. Él fue uno de los pocos incircuncisos que pudieron jactarse de haberlo hecho. Quizás el primer hombre blanco, posiblemente, decía por ahí. Posiblemente. El otro día hablábamos de Lorenz de Arabia. Bueno, también andaba como árabe entre los árabes. Ejerció la medicina en el Cairo, haciéndose pasar por derviche, junto con la prestidigitación y la magia, porque venían juntas. Un médico que no sea al mismo tiempo mago y prestidigitador de poco vale. En 1858 comandó una expedición en busca de las fuentes del Nilo, descubrió el lago Tangañika. Antes, los somalíes, ahí donde ahora hay tanta desgracia, le atravesaron la mejilla de un lanzazo. Le traspasaron las mejillas, ¡Fua! Oh. El tipo tendría la boca abierta, anda a saber. Pero le hicieron un buraco acá o dos. Que se le hayan traspasado, le deben haber hecho uno. Además está la lengua del recuerdo de por medio. Sí. Sería mucho más lindo que le hubieran agujereado las dos. Pero le agujerearon una. Debería ser un espectáculo verlo fumar, además. Sí. Bueno, y todos esos chistes que hacemos nosotros, el tipo que toma la sopa y le cae por el agujero. Haciéndose buches. A Barton. Sí. Que para sorprender a los niños sacaba la lengua por el agujero de la mejilla. Una cosa de lo más desagradable, imagínese usted. Bueno, ¿qué más? Bueno, de todo. De todo. Estuvo en ciudades vedadas a los europeos, en Abisinia, en Harar, por ejemplo, una ciudad vedada a la europea, estuvo. Estuvo con los caníbales de Dahomey. Queda en el este de África, ese país. Y hubo rumores también de que había comido carne humana. Parece que en el Dahomey hay incluso carnicerías de carne humana. Lo cual debe ser todo un espectáculo. Los cortes, ¿no? ¿Cómo se deben llamar los cortes, no? Dice, a ver, deme un poco de nalga, Francisco. Todos los carniceros se llaman Francisco, sí. Incluso en el Dahomey. Odiaba la democracia y el cristianismo. Amaba el Islam y a Lord Byron. Escribía desde el alba en un enorme salón que tenía 11 mesas, cada una de ellas con material para un libro. Atención a esto, aquellos tipos que se niegan a escribir porque no les sale. El tipo tenía 11 mesas y en cada una de las 11 material para un libro, la máquina de escribir. No, máquina de escribir no tenía. Tintero, plumas. Tintero, pluma, papeles y cosas. Digamos, otro libro para copiar, así. Como un jugador de ajedrez, de estos que juegan simultáneas. Sí, y no está mal, porque si muchos de nosotros leemos varios libros al mismo tiempo, ¿por qué no concebir a alguien que escriba varios libros al mismo tiempo? Incluso sometiéndose a la delicia de las confusiones. A esa deliciosa confusión del que está leyendo, por ejemplo, a Kafka y a Héctor Gagliardi. Y se le mezcla. Sí. Tiene premoniciones falsas. Por ejemplo, da vuelta una página y se le hace que va a aparecer el Zapito, un compañero de colegio. Y aparece una cucaracha. Sí, y aparece una cucaracha. O peor todavía, está leyendo Pelota de 30 y también da vuelta la página esperando a ese tipo que está frente a la puerta de un castillo guardada por un centinela. Bueno, si esas deliciosas confusiones se producen en el lector, qué fantástico sería que se produjeran en el escritor. Podemos pensar en la gravedad de un accidente tal que en un momento, alguna noche, se pudiesen haber abierto las ventanas del enorme cuarto de Barton y una ráfaga de viento hubiese mezclado los 11 volúmenes, cosa que quizás ha ocurrido. Dado los títulos, haya pasado. Qué lindo es. Consejo para escritores. Y además, idea para un libro. Idea para un libro. Un libro que contenga los comienzos de cada una de las 11 historias. Comienzos de 11 novelas. Empiecen a escribir los que están escuchando ya, ¿no? Empiecen ya.
empieza una novela que parece. Por ahí parece un tercer capítulo que en realidad es el quinto de otro libro. El primero transcurre en Buenos Aires, su historia de amor, y el tercer capítulo empieza diciendo los subterráneos de París. Dice, pero mire un poco, sí. Y termina el tercer capítulo y el cuarto es el comienzo de otro. Era la mejor y la peor de las épocas. Ahí es donde empezó a copiar, dice usted. Sí. Bueno, la primera edición de esta traducción de las noches árabes fue limitada a 1000 suscriptores del Barton Club, con compromiso de no repetir esa edición. Hay reediciones, pero omiten pasajes, aunque pasen por integrales. Pero en realidad esa edición no se ha repetido nunca. La última vez que hablamos de Barton, hicimos, me parece a mí, un comentario que vale la pena repetir, que es el diferente auditorio que iban a recibir las noches. Estos cuentos, imagínense ustedes, eran contados por algún atorrante árabe en una esquina, ante un auditorio. Los muchachos estaban ahí. Un auditorio muy popular. Imaginarse los paisanos reunidos en un boliche una noche de tormenta. Imagínense los paisanos acá en, qué sé yo, en Trenquelauquen, reunidos alrededor del viñato, está contando, y entonces viene... Llegó un viejo de repente. Claro, llegó un viejo de repente, se dio un cuento que da miedo. Contra el recuerdo no puedo luchar en esta ocasión. Todos los paisanos ahí. Pero el auditorio de la traducción de Barton iban a ser 100 señoritos... 1000 señoritos ingleses que desde luego tenían otra formación. Por ejemplo, los árabes de la esquina hubieran apreciado que una ballena muriera al escuchar el grito de un hombre, mientras que los londinenses apreciaban que hubiera hombres capaces de creer que alguien pudiera matar a una ballena con un grito. ¿Se advierte cuál es la diferencia? A mí, por ejemplo, me causa, yo que pertenezco más, desde luego, al segundo auditorio que al primero, no nos vamos a engañar, no vamos a jugar tampoco al muchacho de barrio, como quieren que hagan. A mí me hace mucha gracia el cuento de Pascual Angulo. Muchísima. Pero en realidad lo que me hace gracia es pensar que haya alguien que pueda reírse del cuento de Pascual Angulo. Y eso me causa muchísima gracia. Mientras que a los árabes, a los confabulatores nocturni, le haría más gracia que un señor se cambiara el nombre e igualmente fuera escarnecido. Tal es el argumento, no desdeñable, por cierto, del cuento de Pascual Angulo, que desde ya, claro, no forma parte de la colección de las 1001 noches. Y lo que hay es que los árabes pensaban que era verdad. Y nadie requiere de la verdad que sea verosímil o que sea ingeniosa. La verdad es la verdad. Y aquellos ingenuos pensaban que era verdad que un tipo hacía morir a una ballena con un grito. Y el que no piensa que es verdad ya requiere simetría, belleza, ingeniosidad y hasta verosimilitud. Necesito que me lo hagan creer, dice uno cuando va al cine. Como si todos no supiéramos que quienes representan los papeles son en realidad actores y que no mueren de verdad. Lo digo mientras es una gran decepción, y una mirada de desengaño. Están corriendo sillas. Pero para que los lectores no se le piantaran, el libro era muy extenso, y tal vez con el resultado de que igual se les fueran, Barton abundó en notas explicativas de las costumbres de los hombres islámicos, especialmente de las eróticas. Y las notas yo creo que tienen tanto interés, no diré más, que las noches. El primer ensayo de Barton, digámoslo, había sido un informe sobre los prostíbulos de Bengala. Y era realmente muy capaz para ese tipo de cosas. Algunas de las notas, por ejemplo, digo de eso que dice uno y abajo con letra chiquitita, asuntos de las notas. Defensa de los castigos corporales. Repito, defensa de los castigos corporales. Ejemplo del respeto islámico por el pan. Los pelos de las piernas de la reina Belkis. Teoría y práctica oriental de la ingratitud.
El pelaje preferido de Los Ángeles, que como bien sabemos es el overo. Sí. Mitología de la secreta noche del poder, de la que hemos hablado alguna vez aquí. Si uno quisiera, para algún turista desavisado o estos estudiantes de literatura de algún país de Occidente, hasta podría presentar esto como un catálogo de títulos de otro amigo nuestro que también trabajó a Barton, ¿no? Parecen los títulos de las obras de Borges. Sí, totalmente. Parece. Yo creo que a Borges le hubiera gustado muchísimo. Diatriba contra el régimen democrático. Noticias de las partes pudendas del musulmán. Que como saben todos los oyentes de este programa, en el hombre van del ombligo a las rodillas, las partes pudendas del musulmán. En el hombre son desde el ombligo a las rodillas. Y en la mujer de los pies a la cabeza. Esas son las partes pudendas. Ponderación del asado argentino. 1001 noches traducidas por Richard Barton. Nota: ponderación del asado argentino. Molestias de la equitación cuando la cabalgadura es humana. Proyecto de cruzar mujeres con monos para lograr buenos proletarios. Estas son las notas de la traducción de Barton. Impresionante. Bueno, algunos le han achacado a Barton cierta pobreza de estilo, qué sé yo. Por ejemplo, es así. Las 1001 noches están llenas de esto. Unos diálogos, dice: buenas tardes, dijo el derviche. ¿Cómo le va?, dijo el califa. Y cada vez les dijo, siempre. Littman, el otro traductor, se acusaba de haber mentido para evitar eso. Y todo lo que consiguió fue un catálogo de sinónimos. Declaró, manifestó, contestó, respondió, espetó, gritó, aulló, pensó, conjeturó, dudó. Yo no sé si eso es enriquecer el idioma. En todo caso es confundir la fuente, ¿no? Porque buena parte del estilo ese tiene que ver con estas repeticiones, una salmodia. Y por otra parte, no en este caso, pero en otros, bien nos dice nuestro amigo precitado, que a veces para evitar repeticiones se interna uno en regiones muy pantanosas. Porque decía que los periodistas empezaban hablando del presidente, seguían hablando del doctor fulano, después del primer mandatario, después del primer magistrado, después del jefe de Estado. Y así es que uno no sabía de quién demonios estaban hablando. Todo para no incurrir en repeticiones. Y otro amigo de Santos Lugares dice que hay gente capaz de escribir 3 páginas de más con tal de no repetir un qué. Sí. Bueno, hay que dejarse de jorobar. Pero yo creo que hay méritos suficientes en nuestro amigo Richard Barton para merecer nuestro más caluroso homenaje. Absolutamente. Por esa extravagancia del pensamiento, por esa desmesura de la creación. Y además de todo eso, Alejandro, por una condición que aquí hemos destacado en más de una ocasión, que es justamente esta posibilidad de atreverse a cierta multiplicidad de vidas que tienen que ver justamente con una vida paralela del espíritu y un ejercicio de aquello que debe hacer un hombre, un caballero, cuando sale por el mundo. Esto es decir, de correrías por ahí y después tener la capacidad de contarlas. Estaba pensando en un par de este hombre, que no es otro que nuestro amigo Lucio Mansilla. Ese berretín cósmico de querer vivir todas las vidas, que es muy respetable, y también es una de las metas de este programa, de manera que Barton está también entre los números del programa. Pero además de esto, ¿a quién dedicar el asunto? Bueno, a los que como él tienen ese berretín cósmico. Usted ha citado a Mansilla. Y después, aquellas otras personas que desde el origen del cuento justamente se han dedicado a cierta actividad que en el cuento lo que permite es que una señorita no sea primero deflorada y después degollada, y que después han permitido que quizás algunos señores, en vez de degollar señoritas o deflorarlas, se dediquen a la literatura. Estoy pensando en Sherazade, en su hermana Doña Sade, que esperaba por ahí, en Pedro Enrique Sureña, en Borges. Está muy bien eso, ¿eh? Finalmente Sherazade, el personaje central, se dedica a la literatura y al ejercicio del cuento para evitar que el marido
asesino. No la asesinara, porque estoy hablando en presente. y dentro de todo eso, justamente, esta especie de ejercicio al que por aquí nos hemos dedicado más de una vez también, que es el de los retornos. Sí, hay, no sé si da para hablarlo ahora, hay una noche, la noche 616, en donde Sherazad cuenta al rey, entre tantos cuentos que le cuenta, su propio cuento. Le cuenta que había un rey que mataba cada noche a su esposa o a su amante, y que entonces, bueno, cuenta la historia de ella. Cuenta la propia historia del rey y de quien está contando en la colección de cuentos. Como si en vez de cajas chinas fuesen árabes esas Pero cajas. fíjese hasta dónde llega esta consecuencia, que es que si fuera absolutamente rigurosa en ese contar, el libro no acabaría nunca, porque tendría que contarlo del siguiente modo. Noche 616. Había un rey que mataba a sus esposas después de amarlas. Una de ellas, para evitarlo, empezó a contarle cuentos. La primera noche le contó este cuento, la segunda la tercera la cuarta la quinta este. Repite todos los cuentos. Y en la noche 616 le contó un cuento que decía así: había un rey que cada noche mataba a su esposa después de haberla amado. Una de ellas, para evitarlo, empezó a contarle cuentos. El primero decía... Y así. Esa noche, la 616, es una noche eterna. Una noche que vuelve, como volvió una noche cuando no la esperaba. Hablaremos esta noche de las mentiras de los niños de Mora. ¿Dónde queda Mora?, dirán ustedes. Ya veremos. Es un asunto que tuvo que ver con brujas y con diablos. Mora en realidad queda en Suecia. Es una aldea. El cronista que tenemos hoy es nada menos que Sir Walter Scott, que tomó los datos de la llamada relación de lo ocurrido en el reino de Suecia en 1669-1670. Así que es una historia de brujería, y en los procesos contra las brujas se sabe que en muchas ocasiones se interrogaba a niños que por ahí no tenían la edad conveniente para sostener testimonios valederos, y justamente se los interrogaba para hacerles decir lo que pretendían los inquisidores y manipular de ese modo sus denuncias, ¿no? Bien, el caso es que dice Walter Scott al respecto: no se ha visto en la historia una ilusión tan grande y tan fatal como la que se construyó en Suecia. Vamos a ver lo que pasó. En la provincia de Elfland, un distrito que probablemente tomó su nombre de alguna superstición antigua, ya que Elfland sería tierra de los elfos, pues allí se ubicaba la aldea de Mora, que según parece se llama así porque un señor de ese apellido se la compró, vivía ahí o algo. Desde allí llegó a la corte una denuncia de brujería. Así que mandaron 2 comisarios a investigar. Muy bien. Las quejas de los pobladores consistían en que cierto número de personas, consideradas brujas y brujos, habían alistado centenares de niños bajo las banderas del diablo. Por lo tanto, pedían que se castigara a aquellos agentes del infierno. Sucedía que el comportamiento de los niños había cambiado. Parece que dormían más de lo habitual, dejaban de ir a la escuela y mostraban algunos espasmos corporales sospechosos. Así que bueno, ¿qué sucede cuando un niño deja de ir a la escuela, duerme más de lo habitual y tiene espasmos corporales sospechosos? ¿Se hace estrella del rock and roll, dirá usted? No, está poseído por el demonio. Inmediatamente los funcionarios reales escucharon lo que decían los niños al respecto, y 300 de estos niños, quiere decir que se trataría de una aldea muy considerable, refirieron un cuento lleno de absurdos ostensibles. Pero lo grave de estos absurdos es que recién fueron notados por los cronistas posteriores. O sea, cuando ya este episodio había terminado, durante el juicio verdadero, todos se hacían caso de lo que decían los niños. Y fueron tomadas las declaraciones por ciertas.
La más corriente de todas las historias era esta. Parece que las brujas enseñaban a los niños a dirigirse a una encrucijada y a invocar al diablo con algunas ceremonias. El diablo acudía a la voz de los niños y acudía bajo diferentes aspectos, ¿no? Generalmente vestido de gris, con barba roja y un sombrero alto. Una vez que se reunía con los niños, los llevaba de viaje a Blocula, una región infernal, pletórica de sapos y culebras. Esto es lo que contaban los niños, ¿no? Casi todos ellos aseguraban haber hecho el viaje realmente y con su verdadero cuerpo. Pero otros niños explicaban, se trataba de niños más avanzados, explicaban que solo su alma viajaba con el diablo y que su cuerpo se quedaba muy atrás durmiendo en la casa. Un buen número de niños justificaba de ese modo el estado de somnolencia o la tardanza en levantarse. Las madres y las nodrizas creían fervorosamente en la realidad de estos viajes nocturnos para encontrarse con el diablo. Cuenta que un clérigo protestante resolvió quedarse junto al lecho de su hijo toda la noche para ver qué brujo o qué demonio venía a llevárselo. Pero no sucedió nada. Entonces, bueno, no sé para qué cuentan este cuento si no pasó nada. Claro, estábamos esperando. Claro. ¿Qué iba a pasar? Parece que el primero que inventó esto de los viajes diabólicos a Blocula fue un niño que quiso excusarse con sus padres por levantarse mucho más tarde de lo habitual. Alegó este niño que había estado en una ciudad infernal la noche anterior. Esa mentira se desplegó entre sus compañeritos y de este modo todos los niños de Mora empezaron a decir lo mismo. La impostura de centenares de niños suecos, vamos, que por otra parte estaban obligados a trabajar, hacían trabajo y tenían que levantarse muy temprano, trabajo del campo. Y digo, esta impostura llevó a hacer recaer su vagancia o su sueño prolongado en supuestas brujas que al parecer andaban por todas partes. Y muchos sostuvieron esa fábula no ya por afán de mentir, sino porque por sugestión. Claro. Se sugestionaban y creían verdaderamente. Y uno empieza a ver al diablo en cualquier parte. Así es. Los comisarios de la corte, aquellos que habían sido enviados para investigar, interrogaron a los adultos e incluso utilizaron la tortura para obligarlos a que dijeran algo. Te agarraban a vos y te decían, cantá que vos sos el que embrujás a los chicos y los llevás a la encrucijada. Y te empezaban a fajar. Bueno, naturalmente muchos de estos adultos, ante la apretada, terminaban por confesar esos y otros delitos. Sí, sí. Ser partícipe de brujería, por ejemplo. Y corroboraron todo cuanto habían dicho los niños. Sí, señor, los niños tienen razón, es verdad. Bien. Se dispusieron entonces rogativas semanales en todas las iglesias para que el cielo, limitara el poder del diablo y librase de sus garras a las pobres criaturas. Se arrestaron a 70 supuestos brujos de la aldea de Mora. 23 de ellos confesaron crímenes y fueron ejecutados. 36 fueron condenados a ser azotados una vez por semana en la puerta de la iglesia durante un año. Otras tantas personas fueron sometidas a la misma disciplina, pero por menos tiempo. Quiere decir que aquella corporación de los niños de Mora se mantuvo en sus decires. Como se ha dicho, recién, mucho después, otros escritos dieron cuenta de esta confabulación. Sea como fuere, por escarmiento, por miedo, los niños del Mora no volvieron a ser tentados por el diablo, o por lo menos no expusieron con desenfado sus fantasías y se levantaron temprano todos los días. Esta es la historia de los niños de la ciudad de Mora, una más de tantas historias de brujería, que son todas muy parecidas, ¿no? Si es que no son niños, son muchachas, como las brujitas de Salem, ¿no? O si no, las monjitas de Lurón, o todas ellas, ¿no?
Así que siempre viene, claro, un escrito posterior a dar cuenta de que éramos víctimas de la histeria y de la mentira y de la confabulación. ¿Qué escritos posteriores, me pregunto, vendrán a dar cuenta de nuestra actual estupidez? ¿Cuántas verdades por las cuales hasta podemos hacerle daño a alguno serán consideradas supersticiones por escribientes ulteriores? Tal vez muchas. Pero no caigamos tampoco en una metodología que Isaac Asimov ha denunciado. Él decía, cuando los antiguos consideraban que la Tierra era plana, estaban en un error. Era una cosmología errónea. Probablemente, sigue diciendo Asimov, nuestra cosmología actual también sea errónea. Usted debe haber oído mucho eso, sí. ¿Cierto? Así que dentro de 1000 años se reirán de nosotros del mismo modo que nosotros nos reímos de los que sostenían que la Tierra era plana. La respuesta es no, porque hay una relatividad del error. No todos los errores son iguales, son del mismo tamaño. Nuestra cosmología es probablemente errónea, pero no con un error del tamaño de los que creían que la Tierra era plana o los que creían que era un huevo o lo que sea. Quiere decir que hay un avance y una aproximación a la verdad que en algún punto deja el margen de error en un tamaño pequeño. También creo, ¿no? A lo mejor soy demasiado optimista, que en algunos asuntos el espíritu humano también ha progresado. Aunque, qué sé yo, ahora en este último momento me estoy arrepintiendo, ¿no? Por ahí vuelven a decir que es plana, Sí, ¿vio? me estoy arrepintiendo de decir. Quisiera creer que ya no hay piras para quemar herejes, pero alguien podrá decirme, con buenas razones, que hay otras piras en donde se inmolan otras clases de herejes. A algunos de nuestros amigos esas piras les parecen bastante razonables. No son fogatas, son mucho más eficaces. Así que yo creo que la dedicatoria de hoy podría ser a todas las víctimas de la estupidez, que son muchísimas, ¿no? Hemos ido a la discoteca, era fácil. Discos de tango sobre acontecimientos ocurridos en la ciudad de Mora, en Suecia, en el siglo XVII y relacionados con asuntos de brujería. Casi todos los tangos hablan de eso. No me diga que no. Inclusive, creo que en Mora, en Suecia, nadie nunca jamás ha puesto un disco de tango. No, señor, todos los tangos hablan de lo mismo, de asuntos relacionados con asuntos de brujería en Suecia. Es el tema central del tango, tanto que en América Latina suele acusarse a los autores de tango de usar siempre ese tema, y tanto es así que en muchos países le llaman al tango el lamento de los brujos incinerados. Es así. De modo que el discotecario rápidamente extrajo de entre sus vestiduras la canción que se llama Duerme. A ver si sale esto. Vamos a hablar de diccionarios. Vamos a decir que el espíritu burgués está siempre deseoso de escalafones, de precedencias, de mediciones, de precisiones. De algún modo, las buenas gentes han dado en creer que resulta interesante saber quién fue el primero en desarrollar una cierta actividad, por ejemplo. Como hoy hablaremos de diccionarios, sería interesante saber, o podemos suponer que es relevante saber, cuál fue el primer diccionario. Bueno, enseguida los asistentes de la primera fila se acordarán de Asurbanipal, uno de los más célebres reyes de Asiria, mentor principalísimo de la biblioteca de Nínive. Y este soberano, que por otra parte era despótico y cruel, ordenó a sus escribas que recogieran y copiaran textos antiguos a lo largo de todo el reino. El archivo resultante incluía más de 20.000 tablas de arcilla en la que se ordenaban toda la sabiduría mesopotámica en todas las materias. Ahora bien, eso no era un diccionario,
por más que figuraban en él algunas descripciones lexicográficas y un repertorio de palabras de otras lenguas. Igualmente insatisfactorios resultan los catálogos griegos, romanos, árabes, medievales. Sucede que el diccionario, tal como lo entendemos hoy, debe tener aspiraciones de colección completa, de referencia, de instancia superior. Cuando alguien en el presente duda de la existencia de una palabra, se fija si está en el diccionario. Pero esa clase de catálogos no apareció sino hasta el siglo XVI o XVII, casualmente con la consolidación, con la aparición de las nacionalidades europeas. Son las bases de los mismos que usamos hoy, los mismos diccionarios que usamos hoy, ¿no? Todos los diccionarios, incluso el que tiene usted en su casa, bueno, son hijos del tesoro de la lengua castellana de Sebastián de Covarrubias y después del que publicó la Real Academia Española en el siglo XVIII. Digo, todos los diccionarios españoles, castellanos. En el Oriente las cosas deben haber sido distintas, ¿no? Los chinos siempre se adelantan en todo. Así que los lexicones orientales estaban escritos mediante pictogramas y esta clase de signos no representan sonidos sino ideas o cosas, de modo que el que los lee ya sabe el significado. Saber leer es ya saber el significado de lo que está leyendo. Lo que tal vez no sabe es qué sonidos debe uno articular para enunciarlo. Y entonces, tal como hemos dicho muchas veces aquí, dadas las distintas formas dialectales de China, se daba el siguiente y curioso fenómeno. Dos regiones compartían los mismos signos, aunque no los mismos sonidos. Y de esta suerte se entendían leyendo, pero no hablando. Hay quienes relacionan la idea de un diccionario con los propósitos imperiales o el énfasis de las nacionalidades, por lo menos. El lenguaje homogéneo, o mejor dicho, la vigencia de un único lenguaje en determinados territorios, es ciertamente un elemento aglutinante, un factor de unidad. Y aquí cabe hacer una confesión. Yo he venido en representación de la murga Enemigos del Diccionario. Y el manifiesto fundacional de esta comparsa hace notar que el idioma es cambiante, que las palabras se modifican continuamente, tanto en su forma como en su significado, que se tiñen de connotación y que con el tiempo se vuelven inoportunas, arcaicas o irónicas. Ante ese fluir incesante de la lengua, un diccionario sería un vano intento de cristalización, tan absurdo como tratar de pintar el paisaje que se ve por la ventanilla de un tren. Los más pesados del grupo Enemigos del Diccionario, dicen que después de todo un diccionario es una ecuación, o acaso una tautología, o si no, gritan contra ciertas supersticiones del pensamiento occidental que podrían anotarse así. Primero, la necesidad de tomar partido ante cualquier dualidad. Primera superstición occidental. Segunda, la respuesta rápida y decidida, como virtud. 3, la definición nítida y tajante. 4, lo activo siempre preferible a lo pasivo. Estos son, de acuerdo a lo que dicen los enemigos del diccionario, supersticiones occidentales. Estos objetores señalan la posibilidad de eludir el conflicto, de suspender el juicio, de admitir que la descripción del mundo es totalmente imprecisa, cambiante. Para estos taoístas que se complacen en el no hacer, un diccionario es una calamidad policial. Punto. Nietzsche, que forma parte de esta murga, desarrolla en El nacimiento de la tragedia la oposición de los términos dionisíaco y apolíneo. Ya lo sabemos, ¿no? Apolo es la claridad, la iluminación, su mundo es el de la razón, la nitidez, la clasificación, la comunicación, la simetría. En el terreno apolíneo todo puede nombrarse y los límites son enteramente discernibles.
Allí hay verdades y mentiras y fundamentos y grandes principios y secciones áureas. Dioniso es la noche, el deseo, el instinto, la pasión, la embriaguez. En su mundo no hay verdad ni falsedad. Nietzsche cuestiona el dogmatismo de la razón y de la moral o de la fe. No cree en la lógica, ni en la verdad, ni en Dios, ni en el lenguaje. Para él, la realidad se percibe desde distintas perspectivas. Y estas perspectivas multiplican la verdad y crean un nuevo infinito hecho de infinitas interpretaciones. Pero además, Nietzsche agrega al conocimiento un elemento de ficción y de creación. Agrega las cosas que nuestra percepción inventa. Y a esta forma de pensamiento Nietzsche la llamaba nihilismo futuro. Pero bueno, los enemigos del diccionario son dionisíacos. Creen que todo lexicón es apolíneo. Y ellos prefieren la respuesta imprecisa y advierten que el afán de precisión es decisivo en todo catálogo. Imaginemos un diccionario editado por esta murga, un diccionario de los enemigos del diccionario. Allí no habría definiciones, No. ¿entiendes? Sino más bien indefiniciones, o silencios, o dilaciones. Pongamos por caso la palabra perro. Estaría seguida de frases tales como ¿quién puede saberlo? O lo ignoro absolutamente. Bueno, en el colmo del nihilismo de Nietzsche podría leerse perro, : beben agua de luna de los charcos. Es decir, una descripción interpretativa, perspectivista y ficcional. Arte, como quien dice. En la vereda opuesta, nuestro amigo Karl Popper habla de tradiciones, regularidades, que son indispensables para que el andar cotidiano de la vida sea posible. En el pensamiento de Popper, estas regularidades tienen que ver con lo jurídico y lo político, están relacionadas con el imperio del Estado de Derecho, o simplemente con las cosas de todos los días. Vamos, sabemos que el pan lo venden en las panaderías, que la luz verde habilita y la roja deniega, que no está permitido ingresar en las viviendas ajenas. Bueno, del mismo modo, el significado de las palabras debe mantener alguna estabilidad, pues de lo contrario las relaciones interpersonales serían absolutamente imposibles. Desde luego hay quien asegura que efectivamente las relaciones interpersonales son imposibles, que nadie conoce a nadie, que el lenguaje es incierto, que nuestra propia identidad es un juego de sustituciones y que todo es caprichoso y cambiante. Bueno, me han encargado también su representación los alumnos que se sientan en los últimos bancos de las aulas de las escuelas. Y estas personas que se resisten a la escolarización, bueno, llevan una vida aventurera y peligrosa y aceptan las bajas calificaciones y el concepto ínfimo como parte de su ética. Para ellos sacar bajas notas contribuye a que mejor se cumplan los designios del universo, no importa cuáles fueren. Hay otros alumnos, que no represento en absoluto, que son los que sí están interesados en altas calificaciones, por las que incluso se proponen pagar el más bajo precio posible. Esta clase de miserables, que no pocas veces devienen, digo, en clase dirigente, ponen en tela de juicio la utilidad de la educación y son los que formulan preguntas como esta, ¿no?, que tantas veces hemos glosado aquí y en otros lugares. La última fue en Mendoza. ¿Para qué voy a estudiar yo latín? ¿O para qué recorrer un diccionario con decenas de miles de entradas si con 100 palabras puedo entenderme con mis congéneres? Bueno, estos alumnos y sus padres también están en contra del diccionario, pero por razones bien distintas a las que anteriormente se han citado. A estos alumnos que muchas veces se sientan en las primeras filas, les contesto. El número de palabras que manejamos señala también la amplitud de nuestro horizonte. La complejidad o simpleza de nuestro pensamiento depende del número de palabras que usemos. Hablamos como pensamos. Ponía yo en Mendoza el otro día el ejemplo de una gallina
que dada la simpleza de la vida del gallinero, prácticamente no necesitaba muchas palabras, ¿no? El que se proponga una vida gallinácea podrá prescindir del latín y aún del castellano. Pero otras actividades, por ejemplo la filología o el pensamiento serio, necesitarán muchas palabras y aún otras lenguas para mejor desarrollarse. Pero me gustaría decir algo más. Los chicos de la calle, los desposeídos, son, para su desgracia, pobres también en palabras. Muchos de ellos son incapaces de decir qué les pasa o qué les duele. Y no sé si esa no es la más grave de sus carencias. No está mal recorrer el diccionario, no solo para buscar malas palabras, como hacemos la mayoría de nosotros, sino también para agrandar las fronteras de nuestro pensamiento, ¿no? Un diccionario está destinado a andar por ahí, por toda la casa, de habitación en habitación, durante largas generaciones. Bueno, preguntarán ustedes, pero al final usted está a favor o en contra del diccionario. ¿No era que el lenguaje admitía infinitas interpretaciones? ¿No era que todos jugábamos distintos juegos y que no había reglas generales, sino reglas particulares que cada uno hacía? La respuesta, una vez más, es que no sé. Pero hay algo más. Nietzsche no solo reconoce el carácter interpretativo, perspectivista y ficcional del conocimiento, sino que acepta este signo trágico de la razón de un modo positivo y entusiasta. Dice, uno despierta para darse cuenta de que estaba soñando, pero también para comprender que es necesario seguir soñando. Seguir soñando, pero sabiendo que se sueña. Seguir creando, pero sabiendo que se crea. El diccionario es uno más de nuestros sueños, una más de nuestras creaciones. Otras son este galpón, estas mesas, esta noche, ustedes, esta vida. Vamos a escuchar una milonga que es también un diccionario. Y se llama Milonga Lunfarda. Canta Edmundo Rivero.